Pero ¿quién creó a Dios? Si eres cristiano, sabes que Dios creó todo el universo, como nos dice la Biblia en el Génesis 1:1. Pero mucha gente se pregunta, ¿pero quién creó a Dios? Seguramente tú mismo alguna vez te has hecho esta pregunta. ¿De dónde surge esta pregunta? Vemos que en el mundo todo tiene una causa. Un hijo viene de unos padres, y estos padres de otros, y estos de otros, y así sucesivamente. Vemos que en el mundo físico todo tiene una causa inicial, un origen. Esta visión del mundo físico, que es correcta, nos lleva a tratar a Dios como si fuese un ser físico, y por tanto, pensamos que debe tener una causa, o algo, o alguien que lo haya creado a él. Podríamos decir, por tanto, que en parte, esta pregunta de ¿quién creó a Dios? Tiene su origen en la ignorancia, pues si preguntamos esto es porque realmente no sabemos quién es Dios ni cómo es. 1. Dios es eterno. Vamos a intentar entender un poco cómo es Dios. En primer lugar, Dios es eterno. En ocasiones, cuando oímos decir que Dios es eterno, entendemos que ha existido durante mucho tiempo, que ha existido años y años, pero esto no es correcto. La eternidad es una dimensión diferente al tiempo. La eternidad está fuera del tiempo físico. La eternidad funciona diferente al tiempo. Por esto, San Pedro nos dice en su segunda carta, capítulo 3, versículo 8, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. En el tiempo tiene sentido hablar de un antes o de un después, pero en la eternidad estos conceptos no tienen sentido. La pregunta, por tanto, de qué había antes de Dios carece de sentido. Es como si preguntáramos cuántos litros hay en 1 kilómetro. No tiene sentido. Cuando hablamos de Dios, no nos estamos refiriendo a alguien que vivió hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana, sino que estamos hablando de un Dios que existe fuera de nuestro reino del espacio y el tiempo. Dios es el que es. No pensemos que Dios es un ser muy grande, el ser más grande que existe, ha existido y existirá. Dios es mucho más que todo eso. Dios es el que es. ¿Pero qué quiere decir esto? Dios es el mismo ser. Él es la fuente y el origen de todo ser. Él es su mismo ser y su mismo existir. Él no recibe el ser de otro, sino que Él es el sumo ser del que procede todo ser. Cuando Moisés le pregunta a Dios su nombre, éste le contesta: Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Dios se revela como el que simplemente es. Existir no es algo que Dios hace, es algo que Él es. Los hombres no somos los responsables de nuestra propia existencia. Los hombres hemos recibido el ser, pero cuando hablamos de Dios no estamos hablando de alguien que ha recibido su ser de otro, como los hombres, sino que hablamos de alguien que es el ser mismo. Por esta razón, parece una tontería preguntar cuál es el origen de la existencia de Dios, o dicho de otra forma, ¿quién creó a Dios? Por tanto, recapitulando, la afirmación de que todo debe tener un creador o una causa primera es correcta en el ámbito de las cosas físicas, pero Dios no entra en el saco de lo físico, es decir, de lo temporal y espacial, sino que Él es eterno y por tanto nunca tuvo un comienzo, no empezó a existir. Las cosas físicas reciben su ser de otro, necesitan ser creadas, pero Dios es su mismo ser y su mismo existir. Él es la fuente y el origen de todo ser. Por tanto, ¿quién creó a Dios? Es una pregunta que solo tiene sentido para aquellos que no saben absolutamente nada de Dios.